buenas, una vez más estamos juntos para seguir hablando de historia. Esta vez queremos ver cómo todo lo que hemos estudiado en las lecciones anteriores se van a poner de manifiesto en nuevos cambios que van a ocurrir dentro de las relaciones internacionales. Recuerden ustedes cómo en la lección que estuvimos abordando los conflictos internacionales fundamentales, es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también, ¿por qué no?, cuando hablamos de todo lo que era el proceso de colonización de Asia y África, así como también la descolonización. Recuerden ustedes toda una serie de países que se destacaban ya como potencias internacionales. La mayoría eran del continente euroasiático, pero también pudimos ver a una potencia que estaba adueñándose un tanto del comercio internacional y por supuesto dominaba también la política internacional. Es por eso que les propongo que veamos cuál es el tema que abordaremos en la lección de hoy. Lección número 25. La Guerra Fría y su impacto en las relaciones internacionales. Recuerden ustedes cómo una vez que en 1945 había finalizado la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en la potencia más fuerte del mundo imperialista. Además, también sabemos ya cómo todo el avance del fascismo había sido detenido tanto por el Ejército Rojo, es decir, por el papel que juega la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como por todos aquellos países que aunaron su fuerza y arremetieron en contra de este avance fascista. Una vez más, se evidenció cómo el fascismo en ninguna medida había solucionado los problemas existentes en el mundo, sino todo lo contrario. Su objetivo fundamental era arrasar con la raza humana. Veamos entonces en una presentación, y los exhorto a que la copien, qué estaba sucediendo en estos momentos en el mundo. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, en varios países de Europa y Asia se inició la construcción del socialismo y en los territorios coloniales y dependientes del imperialismo. Los movimientos de liberación nacional alcanzaron un gran auge. Estos dos procesos, unidos a la situación interna de los propios países capitalistas desarrollados, condujeron a un debilitamiento temporal de este sistema en su conjunto. Ahora esta presentación se las vamos a mostrar de forma compactada para que puedan anotar la información.
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la situación en Europa no era para nada favorable. Muchas potencias imperialistas que habían gozado de esplendor en sus economías, en estos momentos estaban pasando por un periodo que esta economía se había debilitado grandemente. ¿Por qué hablamos de esto? Recuerden ustedes que de 1939 a 1945 estaban involucrados en este conflicto bélico y todos nosotros sabemos ya cuánto representó esta guerra en cuanto a pérdidas se refieren, tanto en pérdidas económicas como en pérdida de vidas, que en un final, además de la parte humana, repercute también en la economía, puesto que es mano de obra que se pierde. Por supuesto, además de esta situación, habíamos visto el proceso de descolonización de Asia y África. Gran parte de los territorios que eran fuente de enriquecimiento de las grandes potencias europeas estaban ahora independizándose y muchos de estos ya lo habían logrado. Recuerden el caso de Vietnam, de Corea, por ejemplo, de Argelia en África y muchos otros casos que pudimos ver en la clase pasada. Simplemente ya no era la Europa que había logrado un fuerte dominio colonial, sino que atravesaba una difícil situación, como les decía anteriormente. Además, por ejemplo, Gran Bretaña, que era la potencia europea que más territorios colonizados tenía, en estos momentos ya no es esa Gran Bretaña fuerte. Además, había perdido gran cantidad de relaciones comerciales durante esta guerra. Y por supuesto, los Estados Unidos, aunque una vez más insisto, no pertenece a Europa, sí es una gran potencia imperialista. Bueno, Estados Unidos se había apoderado de la mayor parte del comercio británico. Además, ustedes recordarán también cuando estudiamos la Primera Guerra Mundial, cómo ya desde estos momentos Estados Unidos se convierte en el principal acreedor del mundo. A diferencia de esta Primera Guerra Mundial, ya en la Segunda, los Estados Unidos se van a convertir en la principal potencia imperialista del globo. Es decir, no existe un país hasta este momento que lo sobrepase en cuanto a poderío económico. ¿Cómo podemos ilustrar eso? Vamos a verlo en la siguiente presentación. Situación de las principales potencias imperialistas en la posguerra. Alemania, Japón e Italia habían sido derrotadas y sus economías estaban destruidas. En el caso de Francia y Gran Bretaña, aunque eran potencias vencedoras, se vieron económicamente muy afectadas. Todo lo contrario ocurría con los Estados Unidos, que fortaleció su poderío y aumenta su producción industrial. Pueden copiar en sus cuadernos.
Ya a la altura de 1945, Estados Unidos había demostrado ser una potencia fuerte, como les decía anteriormente, no solo por su poderío económico. ¿Recuerdan ustedes los sucesos ocurridos al finalizar esta Segunda Guerra Mundial? Muy bien. Recuerden que Estados Unidos ya había lanzado 2 bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. ¿Con esto qué demostraba? Precisamente demostraba el poderío militar que había logrado. Esto fue todo un alarde de poder que hizo los Estados Unidos, causando la muerte de miles de personas. Además, en estos momentos no había otra potencia que se le pudiera igualar. Pero no todo fue felicidad. Llegó el momento en que la URSS llegó a equipararse militarmente con los Estados Unidos. Entonces habían varios países que una vez más confiaban en la Revolución Socialista de Octubre, en todo lo que se había logrado una vez que ya en 1917 había triunfado esta revolución. Además de que muchos otros países, como el caso de Vietnam, que habían acogido esta ideología, habían demostrado que se podía salir adelante, es decir, que había otra alternativa para dejar la difícil situación en que se encontraban estos pueblos. Además, recuerden también cómo Alemania e Italia fascista habían sido completamente devastadas por esta guerra. Mucha importancia tuvo en esto toda la coalición antifascista que luchó para salvar a la humanidad de este flagelo que era precisamente el fascismo. Recuerden ustedes cómo Alemania había quedado dividida en 2 grandes zonas. En la zona occidental, que todos nosotros conocemos como la República Federal Alemana, y la zona oriental, que era la República Democrática Alemana. Pues precisamente, como ustedes habrán notado, si hay una república democrática, evidentemente, como ya habrán pensado, esta simpatiza con las ideas socialistas y por supuesto tiene estrecha relación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por el contrario, la Alemania federal estaba estrechamente relacionada con la política de los Estados Unidos y es precisamente esta interrelación la que va a aprovechar Estados Unidos para inyectar de capital a esta zona alemana que equivocadamente pensaba que era sin ningún interés. ¿Creen ustedes entonces que haya sido completamente ingenua e inofensiva esta ayuda? Evidentemente no. ¿Qué sucedía? Los Estados Unidos necesitaban posiciones dentro de Europa para en un futuro tratar de eliminar el socialismo soviético. Vamos a ver entonces cuál es la política que va a demostrarnos a nosotros estas intenciones. Estados Unidos, ante el avance del socialismo y las fuerzas democráticas en el mundo, propugnó una política conocida como Guerra Fría, con el objetivo de contener el comunismo. El argumento de salvar a la civilización del peligro del comunismo fue el pretexto. Anoten esta información que es de vital importancia para entender el resto de nuestra lección.
Piensen un momentico, ¿realmente se había demostrado en aquel momento que el comunismo era un peligro para la humanidad? Pero además, ¿Estados Unidos realmente quería salvar, en caso de que estuviera en peligro, esta humanidad? ¿O simplemente pretendía seguir fortaleciendo su condición imperialista a nivel mundial? Precisamente, ¿por qué entonces hablamos de Guerra Fría? Fíjense que estamos utilizando la palabra guerra. Sin embargo, en estos momentos no vemos ningún conflicto bélico realmente que esté ocasionando, por ejemplo, pérdidas humanas, que hayan trincheras, enfrentamiento entre dos ejércitos. Precisamente, el adjetivo que modifica a este sustantivo es fría. Entonces, ¿qué podemos entender por Guerra Fría? Simplemente es una guerra que se está lanzando, pero a través de comportamientos políticos y no de enfrentamientos armados. Es decir, Estados Unidos está tratando de dominar el mundo, pero sin que intervenga una sola munición. Es solamente en el plano político y económico y no en el plano militar. Aunque veremos que en un segundo momento esta Guerra Fría va a ir tomando otro matiz. Sin embargo, por el momento, vamos a ver cómo entendemos un poquito mejor esta política con la siguiente presentación. De la Guerra Fría fueron emanando, por ejemplo, la carrera de armamentos, así como la formación de agresivos bloques militares y también democracias populares e instalación de bases militares alrededor de la URSS. Copien esta información. Vieron que esta Guerra Fría, en un primer momento, si bien no muestra agresiones directas, sí comienza a ver deja ver cómo los Estados Unidos están tratando de formar bases militares cerca de la URSS. Por supuesto, Estados Unidos reconocía en la URSS a su principal enemigo. Y no principal enemigo porque la URSS tuviera planes de atacarlo, sino porque la ideología que defendía iba en contra de los intereses norteamericanos. Por supuesto, cuando hablamos entonces de que se está desarrollando una economía armamentista, podemos referirnos realmente a que los Estados Unidos, a todos aquellos países que después de la Guerra Mundial, es decir, de la Segunda Guerra Mundial específicamente, había inyectado capitales en sus economías, se dirigía fundamentalmente al sector que estaba dedicado a crear mayor cantidad de armas. Y cuando hablo de cantidad de armas, no solo me estoy refiriendo a el número cuantitativo, sino también a la calidad de estas armas
al desarrollo de estas armas y a perfeccionarlas. Pero además, en esta carrera armamentista ya tenía a un rival específico muy importante, que era la URSS, pero que por encima de todo esto no solo ya tenía, por ejemplo, la creación de la bomba atómica, sino que se había lanzado a conquistar el espacio. Ya la URSS en 1960 es capaz de poner en órbita un implemento creado por el hombre, simplemente un satélite. En aquellos momentos quizás de tecnología primitiva comparado a los que tenemos hoy día, pero era el primero que se lanzaba a la órbita. Y esto, por supuesto, representaba un peligro para los Estados Unidos. Se sentía amenazado, puesto que dentro de estos satélites quizás podrían ir armas que le hicieran daño en su propio territorio. Además, memoricen un poquitico, ¿alguno de estos dos conflictos mundiales había tocado las puertas del territorio norteamericano? Recuerden que no. El escenario fundamental de estas dos guerras había sido Europa y había alcanzado también los territorios de Asia y África, pero el gran gigante imperialista nunca había sufrido daños causados por esta guerra en su territorio. Manifestaciones de esta política. Por supuesto, ¿qué política? La de Guerra Fría. Ya en 1947 se proclama la doctrina Truman. Como ustedes pueden observar en la derecha de su monitor, ahí aparece una foto de Harry Truman, que es el creador de esta doctrina. Ella planteaba que los Estados Unidos tenían derecho a intervenir en los asuntos domésticos de otros países. Anoten en sus cuadernos. ¿Han visto lo que plantea esta doctrina? Están poniéndose ellos mismos en un papel preponderante. Fíjense ustedes, como dicen, como esta doctrina plantea, que ellos tienen derecho a inmiscuirse en la vida de los demás países. ¿Realmente quién les ha otorgado este derecho? Simplemente tener poderío económico decide que un país u otro pueda decidir en la vida de los demás. Recuerden que debemos respetar la idiosincrasia de cada país y sin embargo esta doctrina está violando este principio. Vamos a ver otro ejemplo de las manifestaciones de la Guerra Fría. Otro ejemplo es el Plan Marshall, que debe su nombre al apellido del secretario de Estado de los Estados Unidos en este momento. Esta pretendía cohesionar a los capitalistas de los distintos países bajo el liderazgo norteamericano para combatir a la URSS y el Movimiento Obrero Internacional y de Liberación Nacional. Anoten en sus cuadernos también esta información.
El Plan Marshall simplemente refleja todo lo que habíamos analizado con anterioridad. Para los Estados Unidos, la presencia de la URSS, del desarrollo del movimiento obrero internacional, era una molestia, puesto que hacía que despertaran conciencias y una vez más los obreros trataran de defender sus derechos y abogar por ellos. Además, le molestaba cualquier tipo de competencia. Es muy cómodo el papel que estaba jugando como potencia hegemónica a nivel internacional. Por supuesto, debía hacer que los demás países capitalistas, pues él solo no iba a gastar todos sus recursos y su fuerza en desaparecer a la URSS. Necesitaba, aunque a veces no lo reconocía, la ayuda del resto de los países capitalistas que estaban en desacuerdo con todo este auge revolucionario. Pero además, por supuesto, necesitaba también del apoyo de esos países, tanto asiáticos como africanos, que históricamente habían donado o no donado, muchas veces se le había impuesto que la mayoría de sus recursos naturales salieran entonces a enriquecer la economía de estas potencias imperialistas, y en estos momentos específicamente, después de la década del 60, fundamentalmente estos recursos partían a enriquecer la economía estadounidense, puesto que más de la mitad de los países existentes en el mundo le debían dinero o por lo menos algún tipo de ayuda a los Estados Unidos. Sigamos entonces analizando las manifestaciones de esta Guerra Fría. El denominado Plan Marshall aportó entre 1947 y 1962 la ayuda económica estadounidense necesaria para la construcción o reconstrucción de los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial. En esta fotografía que ustedes tienen delante se muestra la llegada a Milán en enero de 1948, la llegada de un tren cargados con alimentos que estaban destinados a esta población que lo necesitaba. Fíjense bien cómo aparentemente el Plan Marshall está ayudando a aquellas potencias que habían quedado desfavorecidas después de esta Segunda Guerra Mundial. También pueden anotar esta información en sus cuadernos.
la formación de bloques militares con fines agresivos se destaca la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como OTAN, que se fundó en 1946. La estimulación de guerras locales, como la de Corea en 1950, y la proliferación de bases militares en todo el mundo queda demostrado en estos momentos. Anoten esta información. La formación de la OTAN demuestra lo que yo les había planteado al inicio de nuestra lección. Esta Guerra Fría aparentemente era en un primer momento solamente para llevar a cabo conflictos de índole política. Sin embargo, ustedes están viendo cómo a través de la OTAN se empiezan a llevar a cabo acciones militares. Es para muchos un tema conocido y tristemente recordado la agresión de los Estados Unidos a Vietnam. Muchas fueron las protestas, no solo a nivel internacional, sino dentro del propio territorio de los Estados Unidos, sobre todo los jóvenes, y gran parte de lo que se llamaba en aquel momento el movimiento hippie estaban en contra de esta guerra, de esta agresión a Vietnam. Además, los norteamericanos estaban sufriendo la pérdida de sus familiares, puesto que el pueblo vietnamita no iba a renunciar a su independencia. Y además adoptaron una forma de lucha que no era muy conocida por los soldados norteamericanos, que fue la guerra de guerrilla, y además aplicaron la guerra de todo el pueblo. Muchas veces no contaban con armamentos sofisticados para llevar una guerra en contra de la agresión de los Estados Unidos, pero sí, gracias a su decisión de ser libres y a su ingenio, utilizaban muchísimas trampas, incluso hasta los niños participaron jugando un papel decisivo con sus cerbatanas dentro de esta lucha. Vamos a ver entonces algo que nos toca un poco más de cerca. Fíjense bien en la siguiente presentación. En 1947, en la 8ª Conferencia Interamericana celebrada en Río de Janeiro, se acordó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR,
para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Una vez más, los exhorto a que anoten en sus cuadernos esta información. Este tratado, que aparentemente, según su nombre indicaba, iba a ayudar al territorio americano, no ocurrió así realmente. ¿Por qué? Porque esta ayuda era grandemente interesada por parte de los Estados Unidos. Es cierto que inyectó capital en muchas de nuestras economías, pero, por supuesto, después estos propios países de Latinoamérica debían pagar altos intereses y, por supuesto, además, en el plano internacional no podían competir con los productos norteamericanos y seguía la misma situación de cuando estos países eran colonia. Básicamente eran exportadores de materia prima e importadores de productos elaborados. Por supuesto, no tenían ni la tecnificación en las industrias de los Estados Unidos, ni mucho menos una economía tan desarrollada y organizada. Esto hizo que entonces este tratado fuera solamente favorable para los Estados Unidos. ¿Creen ustedes que el pueblo de los Estados Unidos quedó al margen de esta Guerra Fría? Por supuesto que no. Como reflejo de esta política, dentro del territorio norteamericano se llevó a cabo el macartismo. Esta política era, como muchos la llamaban, una cacería de brujas, puesto que el gobierno norteamericano arremetió con fuerza contra todas aquellas personas que simpatizaban con las ideas comunistas y mucho más con aquellos militantes comunistas que se encontraban dentro del país. Por supuesto, también se vieron afectados aquellos inmigrantes que provenían de países de estilo socialista. Muchas fueron las personalidades que sufrieron en su persona esta política del macartismo. Por ejemplo, Charles Chaplin, que todos nosotros conocemos por su brillante intervención en el mundo del cine silente, y también posteriormente uno de los hombres que más nos han hecho reír pero al mismo tiempo reflexionar, sufrió la política del macartismo, puesto que muchas de sus películas no pudieron ser exhibidas en esta época e incluso lo acusaron de comunista y le pedían que retornara a su país de origen. Fueron muchos los que tuvieron que sufrir esta política, pero quizás el caso que más nos llega y nos conmueve es el caso de los esposos Rosenberg, que fueron acusados de traición y de haberle entregado la forma de obtener la bomba atómica a la Unión Soviética. La historia ha demostrado que estos esposos eran inocentes y además quedará para siempre en nuestras memorias. Hasta ahora espero que haya logrado llevarles a ustedes una verdadera imagen de qué representó para el mundo la Guerra Fría. Sin más, solo me queda despedirme y exhortarlos a que sigan estudiando historia.